Antes de continuar, si aún no has visto la parte 1, detente y regresa. Necesitas entender cómo empezó todo, porque esta parte no tendrá sentido hasta que hayas escuchado el secreto que casi me destruye. El enlace a la parte 1 está justo arriba. Y si ya estás siguiendo mi viaje, gracias por estar aquí de nuevo. No olvides suscribirte, dejar un me gusta y decirme en los comentarios desde donde la estás viendo. Ayuda a que mi historia llegue a más personas que puedan necesitar escucharla. Ahora, volvamos a 1963. En aquel entonces no existían las pruebas de ADN, ni los exámenes para comprobar quién era el padre de un niño. No había forma de confirmar nada. E incluso si lo hubiera habido, ¿cómo podría haberlo explicado? ¿Quién me hubiera creído? ¿Cómo podría decirle a Gerardo, el hombre que solo vio luz en mí, que el niño que crecía dentro de mi cuerpo llevaba la sombra del pecado de mi padre? Lo único que Gerardo sabía era que finalmente habíamos consumado nuestro matrimonio. Por eso, para él, este bebé era fruto de nuestro amor. Cuando le dije que estaba embarazada, casi explotó de alegría. Caminó por la habitación haciendo planes, incluso comenzó a construir una pequeña cuna de madera con sus propias manos los fines de semana. Va a ser un niño, dijo convencido, fuerte como el padre, y con el corazón tierno de la madre. Cada palabra de su alegría fue una puñalada en mi pecho. La culpa me carcomía, pero el miedo era aún mayor. Si dijera la verdad, lo perdería todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. En el mejor de los casos, Gerardo me echaría de casa. En el peor de los casos, podría matarme en un ataque de ira. ¿Y quién lo condenaría? En aquella época, en el interior de México, lavar el honor con sangre todavía era algo que muchos hombres consideraban un derecho. Entonces hice lo que muchas mujeres antes que yo habían hecho cuando el destino las arrinconó. Me tragué las lágrimas, y seguí adelante. Fingí que todo estaba bien, que el embarazo era solo motivo de alegría. Acepté las felicitaciones de los vecinos, los consejos de las mujeres mayores, los regalos de sus esposas. Afuera, yo era la imagen de la joven y radiante esposa. Por dentro, moría un poco cada día. La barriga iba creciendo y con ella mi angustia. En las noches en que Gerardo viajaba, lloraba hasta quedarme dormida, abrazada a mi propio vientre, pidiendo perdón a aquella inocente criatura por toda la confusión en que nacería. Le hablé suavemente. No es tu culpa, hijo mío, no es tu culpa. Mi madre vino a visitarme cuando tenía 6 meses. Trajo algunas compras, algo de ropa que había cosido para el bebé y las inevitables historias familiares. Entre ellos, dijo que mi padre era extraño, más callado de lo normal, bebiendo más de lo habitual y a veces desapareciendo durante días. Creo que te extraña, hija, dijo inocentemente. Él siempre estuvo muy apegado a ti, incluso si no lo demostró. Necesité todo mi autocontrol para no vomitar allí mismo. La mera mención de mi padre me provocaba náuseas, peores que las del embarazo. Cambié de tema rápidamente, preguntando por mis hermanos, por las noticias de la ciudad, cualquier cosa que lo alejara de mis pensamientos. Antes de irse, mi madre me tomó de las manos y me dijo, mirándome a los ojos: tu padre quiere venir a conocer a su nieto cuando nazca. Nunca lo dice, pero sé que está orgulloso. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. No, mamá, respondí con firmeza, tal vez demasiado firme. Prefiero esperar a que el bebé crezca un poco. Un recién nacido es demasiado frágil para viajar hasta aquí. Fue una excusa débil, pero fue la única que pude inventar en ese momento. La verdad es que la idea de mi padre cerca de mi hijo de su hijo, me provocaba un pavor indescriptible. No dejaría que se acercara al niño, aunque para eso tuve que huir hasta el fin del mundo. Sofía nació una lluviosa madrugada de marzo de 1964. Fue un parto largo y difícil, 20 horas de dolor que parecían no tener fin. Gerardo estaba de viaje, no pudo llegar a tiempo. Fue la vecina, la señora Silda, una partera experimentada, quien me ayudó a traer esa criatura al mundo. Cuando por fin escuché el llanto, y doña Silda puso en mis brazos al bebé, todo ensangrentado y perfecto, algo extraño pasó dentro de mí. Esperaba sentir rechazo, disgusto,
incluso por esa chica que llevaba mi sangre de verdugo. Pero lo que sentí fue amor, tan grande, tan abrumador, que apenas cabía en mi pecho. Miré esa cara roja y arrugada y solo vi a mi hija. Ni la hija de mi padre, ni mi prueba de tormento, solo mi hija, mi sangre de sangre. Es una niña hermosa y fuerte, dijo la señora Silda, secándose el sudor de mi frente. ¿Cómo la vas a llamar? Sofía, respondí sin dudarlo. Era el nombre de mi abuela materna, la única persona que me había dado verdadero cariño en mi infancia. Sofía significaba sabiduría y recé para que mi hija tuviera la sabiduría para superar el peso de sangre que llevaba, aunque ella nunca lo supo. Gerardo llegó 2 días después, agotado por el viaje que había hecho. Anuncio interrumpido al enterarse del nacimiento. Entró a la habitación donde yo estaba amamantando a Sofía. Con ojos salvajes de emoción, se acercó lentamente como si tuviera miedo de romper esa escena y miró a su hija con tanto amor que mi corazón se apretó de culpa. «Es perfecto», susurró, tocando la manita de Sofía con su dedo. «Igual que tú, Marisol». Le di gracias a Dios en ese momento porque Sofía no se parecía a mi padre. Tenía mis rasgos, mis ojos, mi nariz. Nada en ella denunciaba su verdadero origen. Fue un pequeño milagro en medio de la pesadilla vivida. Los primeros meses con Sofía fueron de adaptación. Gerardo llegó a reducir los viajes por un tiempo, quedándose más en casa para ayudarme. Era un padre dedicado. Cambiaba pañales sin quejarse, se levantaba al amanecer cuando el bebé lloraba, cantaba canciones de cuna con la voz desafinada pero llena de amor. Al ver esa escena, muchas veces me sorprendí pensando que a pesar de todo, Sofía tuvo suerte. Quizás no conozca a su padre biológico, y eso fue una bendición. Pero en realidad tenía un padre, un hombre que la amaba incondicionalmente. Cuando Sofía cumplió 6 meses, recibí la visita que tanto temía. Mi padre apareció sin previo aviso, una tarde en la que Gerardo estaba trabajando. Abrí la puerta, y allí estaba él. El mismo sombrero de paja. El mismo cigarro en la comisura de la boca. Pero con más arrugas y canas de las que recordaba. «Vine a encontrarme con mi nieta», dijo, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Me quedé paralizado en la puerta, incapaz de invitarlo a pasar, incapaz de despedirlo. Sofía estaba en la cuna improvisada de la sala, durmiendo tranquilamente. Su llanto, en ese preciso momento, fue como una señal divina, una excusa para alejarse de él. Ella se despertó, murmuré, dándole la espalda para responder a la llamada de mi hija. Cogí a Sofía en mis brazos, presionándola contra mi pecho, como si pudiera protegerla solo con la fuerza de mi abrazo. Cuando regresé, mi padre ya había entrado y cerrado la puerta detrás de él. Yo estaba parada en medio de la habitación, mirándome con Sofía en brazos. «Déjame verla», pidió, dando un paso en mi dirección. «No», respondí instintivamente, retrocediendo. La palabra salió antes de que pudiera pensar, fuerte y definitiva. Frunció el ceño, sorprendido por mi negativa. En toda mi vida nunca había dicho que no. «¿Qué te pasa, Marisol? ¿Por qué estás así?» «Solo quiero ver a mi nieta». «Ella no es tu nieta», respondí, con voz temblorosa, pero decidida. «No es nada tuyo». En ese momento, vi la comprensión pasar por su rostro como un rayo. Entendió lo que quería decir. Entendió que yo sabía que Sofía era su hija, no su nieta. Su rostro se endureció. Los ojos volvieron a estar fríos, como nunca antes los había visto. «Cuidado con lo que dices, niña», la amenazó en voz baja. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». «¿Ir?», pregunté, sintiendo que mis piernas estaban débiles, pero manteniéndome firme. «Vete y no vuelvas más. No te quiero cerca de mi hija, nunca más». Me miró fijamente durante un largo momento, como evaluando si valía la pena insistir o no. Finalmente, se puso el sombrero y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, giró por última vez. «Debes obedecer a tu padre, Marisol, siempre. No lo olvides». Después de que él salió, me caí sentada en el suelo, todavía abrazada a Sofía, y lloré como nunca antes había llorado. Lloré de miedo, de ira,
de alivio momentáneo. Sabía que no se rendiría fácilmente. Los hombres como mi padre no aceptan un no de una mujer, y mucho menos de una hija. Cuando Gerardo llegó por la noche, inmediatamente notó que algo andaba mal. Estaba pálida, inquieta, mirando constantemente por la ventana. «¿Qué pasa, Mari?», preguntó, preocupado. «Parece que viste un fantasma». Casi lo conté todo en ese momento. Casi abrí mi corazón y derramé todo ese veneno que me corroía por dentro. Pero el miedo era más fuerte. Miedo a perder a Gerardo, miedo a perder a Sofía, miedo a destruir la familia que estábamos construyendo. «No es nada», mentí. «Simplemente estoy cansado». Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltó, imaginando a mi padre invadiendo nuestra casa. Los días siguientes viví en constante estado de alerta. No dejé sola a Sofía, ni por un minuto. La llevé conmigo incluso para ir al patio a tender la ropa. Gerardo notó mi comportamiento extraño, pero lo atribuyó al cansancio por cuidar a un bebé pequeño. «Hay que descansar más», decía siempre. «Déjame quedarme con Sofía cuando esté en la casa». Y así fueron pasando los meses. Sofía creció fuerte y sana, ajena al tormento de su madre. Empezó a gatear, luego a dar los primeros pasos, a balbucear las primeras palabras. Papá fue uno de los primeros, y cómo me dolió y me alivió al mismo tiempo escucharla llamar así a Gerardo. Me dolió porque era un recordatorio constante de la mentira que vivía. Fue un alivio porque él era, de hecho, el único padre que conocía y, si Dios quiere, el único que conocería. Cuando Sofía cumplió 1 año, recibí una carta de mi madre. Entre las noticias rutinarias y las preguntas sobre la nieta, había un párrafo que me heló la columna. «Tu padre está decidido a visitarlos el próximo mes. Dice que ya esperó demasiado para conocer bien a la nieta. Estamos recaudando dinero para el boleto». El pánico se apoderó de mí. No podía permitir que él viniera, que estuviera bajo el mismo techo que Sofía, para intentar establecer algún tipo de vínculo con ella. Pero ¿cómo prevenirlo? ¿Sin levantar sospechas? ¿Cómo explicarle a Gerardo, mi madre, a todos los que no querían a mi propio padre cerca? Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Necesitábamos mudarnos lejos, a un lugar donde mi padre no pudiera encontrarnos fácilmente. Sabía que sería difícil convencer a Gerardo. Tenía un buen empleo como conductor, conocía las rutas de la región. Acabábamos de instalarnos en esa casa, pero yo estaba decidido. Esa noche, cuando volvió del trabajo, le presenté la idea como si fuera un viejo sueño. «Gerardo, he estado pensando, ¿y si nos mudamos a la Ciudad de México? La capital tiene más oportunidades. Podrías conseguir un mejor trabajo y ganar más. Sofía podría estudiar en mejores escuelas cuando sea mayor». Me miró sorprendido. «La Ciudad de México está tan lejos, Mari, y no conocemos a nadie allí». «Exactamente por eso», insistí. «Sería un nuevo comienzo. Siempre hablaste de mostrarme el mundo. ¿Recuerdas? La Ciudad de México sería solo el comienzo». Discutí durante días. Utilicé todas las tácticas que conocía. Hablé de las oportunidades, de los mejores salarios, del futuro de Sofía. No mencioné a mi padre, no mencioné el miedo, no di ninguna pista de la verdadera razón detrás de ese repentino deseo de cambiar. Finalmente, después de mucha insistencia, Gerardo accedió. «Está bien», dijo, dándose por vencido. «Intentémoslo. Si no funciona, siempre podemos volver atrás». Le escribí a mi madre al día siguiente, informándole del repentino traslado. Le dije que a Gerardo le habían llegado una propuesta de trabajo, irrefutable, en la Ciudad de México y que teníamos que movernos de inmediato. Le pedí que le dijera a mi padre que, lamentablemente, la visita tendría que posponerse. Obviamente vendimos lo poco que teníamos. Juntamos nuestros ahorros y en menos de un mes estábamos en un autobús rumbo a la Ciudad de México. Sofía, de poco más de 1 año, dormía en mi regazo, ajena a la huida desesperada que emprendimos. Gerardo, a mi lado, parecía entusiasmado con la nueva aventura. Alternaba entre el alivio de escapar y el miedo de que de alguna manera mi padre descubriera nuestro paradero.
Los primeros meses en la Ciudad de México fueron difíciles. La ciudad, grande, ruidosa y caótica, contrastaba brutalmente con la vida tranquila del interior que conocíamos. Alquilamos una pequeña habitación en un barrio de Tepito, donde compartíamos el baño y la cocina con otras 5 familias. Gerardo consiguió trabajo como ayudante en un taller mecánico. Ganaba menos que como conductor, pero al menos estaba cerca de casa. Empecé a hacer tamales para vender en la puerta del barrio. Había aprendido de una vecina de la ciudad anterior, y pronto mis tamales se hicieron famosos en el barrio. No ganábamos mucho, pero era suficiente para sobrevivir y ahorrar un poco cada mes, soñando con una casa mejor para criar a Sofía. La vida siguió así durante casi 2 años. Sofía creció bonita e inteligente. Hablaba sin parar, corría por los pasillos del barrio y se hacía amiga de todos los niños. Gerardo, con mucho esfuerzo, logró que lo ascendieran a mecánico en el taller. Eso mejoró un poco nuestra situación económica. Continué con mis tamales, que ahora vendía en un puesto improvisado en un mercado cercano. Fue en ese mercado donde el pasado me alcanzó. Estaba concentrada, preparando una tanda de tamales, cuando escuché una voz que me hizo congelar. No puedo creer que me hayas encontrado, hija mía. Levanté los ojos, y allí estaba mi padre, mayor, más acabado, pero con la misma mirada que me perseguía en las pesadillas. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Pregunté, mi voz casi desapareciendo. No fue fácil, respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Pero un padre siempre encuentra a su hija, sin importar dónde se esconda. Más tarde descubrí que había seguido pistas, cartas de mi madre que mencionaban vagamente dónde estábamos, conversaciones con conocidos que tenían familiares en la Ciudad de México, una búsqueda metódica y paciente que duró casi 2 años. Y ahora él estaba allí, frente a mí, como una pesadilla materializándose a plena luz del día. ¿Qué deseas? Pregunté, mirando a mi alrededor para asegurarme de que Sofía no estuviera cerca. Normalmente se quedaba con una vecina cuando yo trabajaba en el mercado, pero a veces venía a visitarme. Ver a mi nieta, respondió simplemente, como si fuera la petición más natural del mundo. O debería decir mi hija. La sangre se heló en mis venas. Era la primera vez que lo admitía abiertamente, confirmando lo que yo ya sabía, pero aún así lo intenté. Negarme desesperadamente a mí mismo. Vete, susurré enojado. No tienes nada tuyo aquí. Sí, lo hay, insistió, en voz baja pero amenazadora. Y si no me permites verla de buena gana, le contaré todo a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará sabiendo que está criando a mi hija como si fuera suya? Era la amenaza que más temía. Mi peor pesadilla tomó forma en sus palabras. Me quedé sin reacción, paralizada entre el miedo y la ira. Me quedaré en la pensión Juárez, cerca de la iglesia, continuó, como si estuviéramos hablando de una simple visita familiar. Estaré allí por una semana. Espero tu visita con la chica. Si no apareces hasta el jueves, buscaré a tu marido en el taller. Y dicho esto, dio media vuelta y se fue, dejándome temblando tanto que tuve que apoyarme en el poste para no caerme. Pasé los siguientes días en agonía. No podía ceder al chantaje. Permitirle acercarse a Sofía era impensable. Pero tampoco podía arriesgarme a que Gerardo descubriera la verdad de esa manera tan brutal. ¿Qué hacer? ¿Dónde correr esta vez? Fue esa noche, mientras yo me debatía entre opciones imposibles, que Gerardo llegó a casa más temprano que de costumbre. Estaba pálido y le temblaban las manos. Se sentó a la mesa de nuestra pequeña cocina y me miró con una expresión que nunca antes había visto. Un hombre vino hoy a buscarme al taller, dijo, con voz controlada pero tensa. Dijo que era tu padre. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No había esperado hasta el jueves, ni siquiera me había dado esa oportunidad. ¿Qué? ¿Qué quería? Pregunté, ya sabiendo la respuesta, pero tratando de ganar tiempo, tratando de pensar en alguna salida. Quería hablar de Sofía, respondió Gerardo sin dejar de mirarme. Sobre que ella no es mi hija. El suelo desapareció bajo mis pies en ese momento. El secreto que había guardado durante tanto tiempo, la verdad enterrada en lo más profundo de mi alma,
ahora quedó expuesto como una herida abierta. Miré a Gerardo y vi en sus ojos una mezcla de confusión, ira y dolor que me partió el corazón en 1000 pedazos. ¿Qué te dijo exactamente? Logré preguntar, la voz casi desapareció. Gerardo se pasó la mano por el rostro, pareciendo de repente mucho mayor de sus 30 años. Me dijo que Sofía no es mi hija. Que cuando nos casamos, estabas embarazada de otro hombre. Que me mentiste todo este tiempo. Golpeó fuerte la mesa, haciendo saltar el plato que allí estaba. ¿Es verdad, Marisol? Dime que no es verdad. En ese momento podría haber inventado cualquier historia. Podría haber dicho que mi padre estaba loco, que intentaba separarnos por alguna oscura razón, que todo era mentira. Pero mirando al hombre que había sido mi puerto seguro durante todos esos años, que había amado a Sofía como a su propia hija, que me había dado una vida que nunca soñé que podría tener, no podía continuar con la mentira. Es verdad, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Sofía no es tu hija biológica, pero tú eres el único padre que conoce. El único padre que ama. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor tan profundo que sentí como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se levantó abruptamente y la silla cayó al suelo con el movimiento. ¿Cómo pudiste? Gritó, olvidando por un momento que Sofía dormía en la habitación de al lado. ¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años? ¿Hacerme creer que esa chica era mía? Haz que la ame como. Su voz falló. Por mucho enojo que sintiera hacia mí en ese momento, el amor por Sofía era real. No podía deshacerlo con una revelación, por dolorosa que fuera. ¿Quién es el padre? Preguntó después de un largo silencio, la voz ahora más baja, contenida. ¿Es alguien de nuestra ciudad? ¿Alguien que conozco? Esa era la pregunta que más temía. La pregunta que no podía responder sin destruir completamente a nuestra familia, sin manchar para siempre la imagen de Sofía. ¿Cómo podría decirle que el padre de nuestra niña también era mi padre? ¿Cómo explicar el horror que había ocurrido en vísperas de nuestra boda? No importa quién sea, respondí, tratando de ganar tiempo. Fue solo una vez, antes de casarnos, un terrible error que nunca volvió a ocurrir. Por favor, Gerardo, tienes que creerme. No importa, se rió sin humor. Por supuesto que importa. Pasé 3 años creyendo que tenía una hija y ahora descubro que crié a la hija de otro hombre. Tengo derecho a saber quién es. En ese momento, Sofía comenzó a llorar en la habitación, despertada por los gritos. Instintivamente me levanté para ir hacia ella, pero Gerardo me tomó del brazo. No huyas de esta conversación, dijo, con los ojos fijos en los míos. ¿Quién es él? El padre de Sofía. El llanto de Sofía aumentó ahora, gritando, «Mamá, papá». Con esa vocecita que siempre nos derritió el corazón. Vi que la cara de Gerardo cambió cuando escuchó esa llamada. Por un momento, toda la rabia dio paso a una profunda tristeza. «Vete», dijo finalmente, soltando mi brazo. «Cálmala. Pero esta conversación no está terminado». Corrí a la habitación. Tomé a Sofía en mis brazos, acunándola y susurrándole palabras de consuelo mientras mis propias lágrimas mojaban su cabello. La pobre niña se calmó y volvió a dormir en mis brazos, ajena al huracán que devastó a nuestra familia esa noche. Cuando regresé a la cocina, Gerardo ya no estaba. Se había ido, sin decir a dónde iba, sin decir si volvería. Pasé la noche despierta, acunando a Sofía, mirando por la ventana cada sonido de pasos en la calle, rezando para que regresara, para que me diera la oportunidad de explicarle, aunque sin saber cómo explicaría algo inexplicable. Regresó a la mañana siguiente. Los ojos rojos delataban una noche de insomnio y olía a tequila. Él estaba más tranquilo, pero se sentó en el borde de la cama donde yo estaba con Sofía y se quedó mirándola un buen rato, como si buscara en sus rasgos alguna señal de la verdad que había estado oculta. «Necesito saberlo, Marisol», dijo finalmente con voz ronca. «Necesito saber quién es el padre». «¿Por qué, Gerardo?», pregunté desesperadamente. «¿Qué va a cambiar? Eres su padre en todos los sentidos importantes. Ella te ama como a un padre. La amas como a una hija.
¿Por qué necesitamos traer a esa persona a nuestras vidas? Porque necesito entender. Necesito saber por qué hiciste esto. ¿Era alguien a quien amabas? Sí, fue. Se detuvo de repente y una nueva sospecha apareció en sus ojos. Fue por la fuerza. La pregunta flotaba en el aire, pesada como el plomo. Era la primera vez que alguien expresaba con palabras lo sucedido. Incluso sin saberlo exactamente, sentí como si una represa dentro de mí se hubiera roto y antes de que pudiera controlarlo, las palabras comenzaron a salir entre sollozos. Sí, confesé abrazando más fuerte a Sofía, como si pudiera protegerla de la terrible verdad. Sí, fue por la fuerza. En vísperas de nuestra boda. Vi el rostro de Gerardo cambiar, la ira dio paso a la conmoción, luego a la comprensión y finalmente a una compasión que no esperaba ver tan pronto. ¿Quién? Preguntó la voz ahora, un susurro forzado. ¿Quién te hizo eso, Mari? Bajé los ojos, incapaz de mirarlo mientras decía esas palabras. Mi padre, susurré tan bajo que tuvo que inclinarse para escuchar. Era mi padre. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Cuando finalmente tuve el coraje de mirar a Gerardo, vi una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, asco y una furia tan grande que me asustó. ¿Tu padre? Repitió, como si no pudiera creer lo que había oído. Tu propio padre te hizo eso, y luego vino aquí a ver a Sofía. Asentí, incapaz de hablar más. Toda la historia que había mantenido enterrada durante 3 años salió a la luz poco a poco. La noche de bodas, el miedo que me impidió decir la verdad, el descubrimiento de mi embarazo, la visita de mi padre, el vuelo a Ciudad de México, y ahora, por fin, él nos encuentra. Gerardo escuchó todo en silencio, con los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la concurrida calle. ¿Dónde está? Preguntó después de un largo silencio. En la pensión Juárez, cerca de la iglesia, respondí, sintiendo un escalofrío al recordar las palabras de mi padre. Pero Gerardo, no hagas nada, por favor. Él puede hacerte daño. Puede hacernos daño aún más. Gerardo volvió a mí y, por primera vez desde que lo conocí, vi lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Mari? ¿Por qué cargaste este peso solo? Lo habría entendido. Yo te hubiera ayudado. Habríamos enfrentado esto juntos. Tenía miedo, confesé, y las lágrimas regresaron con fuerza. Miedo de que no me creas. Miedo de que incluso si lo hicieras, no querrías casarte conmigo. Que no me considerarías lo suficientemente limpio. Miedo de perder la única oportunidad de ser feliz que tenía en la vida. Se acercó, se sentó a mi lado en la cama y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo fuerte y protector que decía más que cualquier palabra. Te amo, Marisol, dijo con la voz entrecortada. Te amo desde el primer día que te vi, en esa kermés. Nada de lo que hizo tu padre cambia eso. ¿Y Sofía? Miró a la chica que dormía tranquilamente entre nosotros. Sofía es mi hija. No importa cómo vino al mundo, aquí ella es mi hija. Y señaló su corazón. En ese momento, por primera vez en 3 años, sentí que realmente podía respirar. Se había quitado el peso del secreto, e incluso en medio de la tormenta que todavía enfrentábamos, había una luz de esperanza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pregunté, inseguro. Primero, me aseguraré de que su padre nunca más se acerque a ustedes dos, respondió Gerardo, con una determinación férrea en su voz. Entonces empezaremos de nuevo. Quizás en otro lugar, donde nadie nos conozca, donde Sofía pueda crecer sin esta sombra. ¿Pero qué vas a hacer con mi padre? Él es peligroso, Gerardo. No quiero que salgas lastimado por nuestra culpa. No me lastimaré, garantizó. Y no voy a hacer nada estúpido. Pero necesita entender que nunca más se acercará a mi familia. Gerardo se fue poco después. Dijo que iba a hablar con mi padre para aclarar las cosas. Me quedé en casa, temblando de miedo, imaginando 1000 escenarios terribles. ¿Y si mi padre lastimó a Gerardo? ¿Qué pasaría si llamara a la policía e inventara alguna historia?
¿Qué pasaría si Gerardo perdiera el control e hiciera algo que lo llevaría a la cárcel? Las horas se prolongaron como días. Sofía se despertó, jugó, comió feliz, ajena al drama que se estaba desarrollando. Mirándola, tan inocente, tan llena de vida, me pregunté cómo algo tan puro podía haber surgido de algo tan terrible. Fue un recordatorio diario de que incluso en las situaciones más oscuras, la vida encuentra una manera de florecer. Gerardo regresó al final de la tarde. Parecía exhausto, pero extrañamente en paz. No había señales de pelear o beber. Se sentó a mi lado en la cama y me tomó de las manos. «Está hecho», dijo simplemente. «Ya no se molestará más». «¿Qué hiciste?», pregunté, temerosa de la respuesta. Hablé con él. Dejé claro que lo sé todo. Que Sofía es mi hija, ante la ley y ante Dios. Y que si vuelve a intentar acercarse a ti, iré a la policía y le contaré todo. Sé que puede ser difícil demostrarlo después de tanto tiempo. Pero el escándalo sería suficiente para destruir su reputación en ese pequeño pueblo. Es lo que más temen los hombres como él, perder la máscara de respetabilidad. Y aceptó. ¿Así sin más? ¿Tan fácilmente? Gerardo sonrió tristemente. No fue fácil. Al principio negó todo. Luego intentó amenazarme. Luego intentó comprarme. Pero cuando vio que nada de eso funcionaba, que yo no le tenía miedo, acabó cediendo. Dijo que mañana temprano se irá y que nunca más nos buscará. Quería creer. Quería desesperadamente creer que sería tan simple. Pero conocía demasiado bien a mi padre como para pensar que se rendiría tan fácilmente. No confío en él, dije. Gerardo puede estar diciendo eso solo para ahorrar tiempo, para planificar algo. Yo tampoco confío en él, admitió. Por eso creo que es mejor que nos mudemos de nuevo, esta vez más lejos. Quizás estaba pensando en Monterrey. Tengo un primo allí que puede ayudarnos a encontrar un trabajo y un lugar donde quedarnos. Monterrey, repetí, asustada con la idea de una ciudad tan grande, tan alejada de todo lo que conocía. ¿Estás seguro? Está lo suficientemente lejos como para que no nos encuentre fácilmente y lo suficientemente grande como para perderse entre la multitud. Allí podremos empezar de nuevo, Mari. Una vida nueva, sin estas sombras del pasado. La idea era aterradora, pero también liberadora. Dejar todo atrás, no solo los muebles viejos y las vasijas rotas, pero principalmente los fantasmas que nos perseguían. Tener una oportunidad real de ser feliz. Para criar a Sofía sin miedo. Vivir el amor que sentíamos el uno por el otro sin esa nube oscura sobre nosotros. Vamos, acepté finalmente. Vamos a Monterrey. Las siguientes semanas fueron preparativos frenéticos. Vendimos lo poco que teníamos. Juntamos cada centavo. Gerardo renunció al taller. Le escribí una última carta a mi madre. Solo decía que nos íbamos a mudar de nuevo, sin mencionar dónde. Pidiéndole que no intente encontrarnos. Fue doloroso cortar esos últimos lazos, pero necesario para nuestra seguridad. Salimos una mañana soleada de agosto de 1967. Sofía, que ahora tiene 3 años y medio, estaba entusiasmada con la idea de viajar en autobús durante muchos días. Como explicamos, demasiado pequeño para comprender las verdaderas razones del cambio. Ella vivió todo como una gran aventura. El viaje fue largo y agotador. 3 días de viaje, durmiendo en pensiones baratas a lo largo del camino. Comiendo lo que pudimos en las paradas. Sofía, siempre adaptable, transformó cada parada en un nuevo juego. Gerardo, a pesar del cansancio, mantuvo esa mirada determinada. La mirada de alguien que lucha por el futuro de su familia. Alternaba entre la esperanza de una nueva vida y el miedo de que de alguna manera el pasado volviera a alcanzarnos. Cada vez que el autobús se detenía, miraba a mi alrededor por la ventanilla, temeroso de ver a mi padre entre los pasajeros que subían. Cada vez que alguien me miraba durante demasiado tiempo, sentía un escalofrío, imaginando si sería alguien enviado por él para seguirnos. Llegamos a Monterrey en una tarde calurosa. La ciudad fue un shock para nuestros ojos, acostumbrados a las ciudades más pequeñas. Los enormes edificios,
las calles congestionadas, el movimiento constante de gente, coches, autobuses. El primo de Gerardo, Osvaldo, nos estaba esperando en la estación de autobuses. Nos había conseguido un cuartito en un barrio de Independencia, en la zona sur. Y un puesto de asistente para Gerardo en el taller donde trabajaba. No es mucho, dijo Osvaldo mientras nos conducía a nuestro nuevo hogar. Pero es un comienzo. La pequeña habitación era diminuta, una cama doble y un colchón en el suelo para Sofía. El baño lo compartían otras 3 familias, al igual que la cocina improvisada del pasillo. Pero era nuestro. Eso estaba a salvo. Fue un nuevo comienzo. Gerardo empezó a trabajar al día siguiente. Yo, después de unos días explorando los alrededores, me di cuenta de que no podía vender tamales. La comida del centro de México no era tan popular aquí y ya había muchos vendedores ambulantes en la región. Necesitaba adaptarme. Aprendí de un vecino a hacer gorditas y tacos, comidas que adoraban los regiomontanos. Pronto monté un pequeño puesto en el mercado del barrio vendiendo estos platos que, para mi sorpresa, tuvieron tanto éxito como mis tamales en Guanajuato. Sofía vino conmigo, ayudándome como podía ayudar una niña de casi 4 años. Sonriendo a los clientes, contando historias inventadas, encantando a todos con su vivaz personalidad. Pasaron los meses y poco a poco empezamos a echar raíces en esa gran y caótica ciudad. Gerardo fue ascendido en el taller, ganando lo suficiente para alquilar un lugar un poco mejor. Un apartamento minúsculo, pero solo nuestro, sin baño compartido. Sofía comenzó a asistir a una pequeña escuela pública cerca de casa, donde pronto destacó por su inteligencia y facilidad para hacer amigos. Seguí con mi puesto de comida, que poco a poco fue creciendo, ganando fama en el barrio. Empecé a recibir pedidos para fiestas, lo que aumentó nuestros ingresos. Por primera vez en nuestras vidas, teníamos cierta seguridad financiera, cierta estabilidad. El fantasma de mi padre se fue alejando poco a poco. Dejé de mirar por encima del hombro en cada rincón. Dejé de despertarme sobresaltado en medio de la noche, creyendo escuchar su voz. La distancia y el tiempo fueron construyendo una barrera que, aunque frágil, nos protegía de esos recuerdos. Gerardo y yo también fuimos reconstruyendo nuestra relación. El trauma de la revelación sobre Sofía había dejado cicatrices, por supuesto, pero cumplió su palabra. Nunca trató diferente a Sofía por saber la verdad sobre su origen. Por el contrario, parecía aún más decidido a ser el mejor padre posible. Como si quisiera compensarla por algo que ni siquiera sabía que había perdido. Nuestra vida íntima, que había sido difícil desde el principio debido al trauma que llevaba, poco a poco empezó a mejorar. Gerardo fue paciente, respetuoso, nunca me presionó. Con el tiempo, aprendí a separar esa terrible noche de las expresiones de amor entre nosotros dos. No fue fácil y hubo momentos de recaída. Noches en las que un toque inocente desencadenó recuerdos que me paralizaron. Pero él siempre lo entendió. Él siempre esperó. Él siempre me amó. Pese a todo, cuando Sofía cumplió 5 años, en 1969, descubrí que estaba embarazada otra vez. Fue una sorpresa. Después de intentarlo durante tanto tiempo sin éxito, casi habíamos desistido de la idea de tener más hijos. El médico del centro de salud dijo que probablemente el estrés y el trauma habían afectado mi fertilidad. Y ahora que estábamos más tranquilos, mi cuerpo finalmente estaba listo. La noticia trajo una alegría que no esperábamos volver a sentir. A Sofía le entusiasmaba la idea de tener un hermano pequeño. Gerardo, aunque preocupado por las finanzas, no había lugar para la felicidad. Y yo sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Un embarazo planeado, deseado, fruto del amor verdadero. En los meses siguientes, nuestra pequeña familia vivió una paz que nunca antes habíamos experimentado. Gerardo trabajó duro. Mantuve mi posición incluso con la barriga creciendo. A Sofía le iba bien en el colegio y hablaba sin parar del bebé que estaba por llegar. Era como si finalmente hubiéramos dejado atrás esa sombra oscura que nos seguía. Hasta el 7º mes de embarazo recibimos una carta que volvió a cambiar todo. La carta era de mi madre, la primera en casi 2 años desde que nos mudamos a Monterrey.
No sé cómo consiguió nuestra dirección. Sospeché que Osvaldo, el primo de Gerardo, podría haber dado alguna pista, aún sin conocer toda la historia. Con manos temblorosas abrí el sobre. La caligrafía temblorosa de mi madre, que apenas sabía escribir, trajo noticias que nunca esperé recibir. Mi hija Marisol. Espero que esta carta te encuentre bien. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Tu padre falleció hace 2 meses. Sufrió un derrame mientras trabajaba en el campo. No sufrió, fue rápido. Antes de morir te contó todo lo que te hizo en vísperas de tu boda. Sobre Sofía. No sé si algún día me perdonarás por no haberte protegido. No sé si algún día me perdonaré. Solo sé que necesito verte, conocerme o pedirte perdón personalmente. Si puedes encontrar en tu corazón un lugar para tu madre, escríbeme. Ahora vivo con tu hermano José. Con amor y pesar. Tu madre Josefa. Leí la carta varias veces y las lágrimas nublaron mi visión. Mi padre estaba muerto. El monstruo de mis pesadillas ya no existía. Y mi madre ahora sabía la verdad, una verdad que él tendría que cargar con el resto de su vida al igual que yo. Cuando Gerardo llegó del trabajo, le mostré la carta. Lo leyó en silencio. Después Arts lo abrazó largamente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pregunté. Finalmente dije. Era una pregunta difícil. Una parte de mí quería ignorar la carta, seguir adelante, como si ese capítulo de mi vida estuviera definitivamente cerrado. Pero otra parte, la parte que todavía era hija, que aún recordaba los pocos momentos de cariño que mi madre consiguió demostrar en medio de mi opresión padre, quise responder. Quería darle la oportunidad de conocer a Sofía, conocer al nuevo bebé que estaba llegando. Lo sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Esa noche no pude dormir. Acostada al lado de Gerardo, sentí al bebé moverse en mi vientre, como si él también estuviera incómodo con la noticia. Sofía dormía tranquilamente en la habitación de al lado, ajena al torbellino de emociones que enfrentaba su madre. Pensé en mi madre, en esa mujer silenciosa y sumisa que nunca tuvo voz dentro de su propia casa. ¿Había sospechado algo? ¿Habrías notado algún cambio en mi comportamiento, el de mi padre o el mío, después de esa noche? ¿O la revelación en el lecho de muerte había sido un completo shock, una traición final a un hombre que ya lo había traicionado de tantas maneras? Pensé en Sofía, a quien nunca había conocido a una abuela. Mi suegra había muerto incluso antes de que nos conociéramos. Y ahora mi madre estaba ahí queriendo ser parte de tu vida. Tenía derecho a negárselo a Sofía. Negarle la oportunidad de tener un pedazo más de familia, especialmente ahora que el verdadero peligro, mi padre, ya no existía. Y finalmente pensé en el bebé que llevaba dentro. Este hijo o hija nacería en un mundo donde su abuelo materno ya no existía. Donde el terrible secreto que rodeó el nacimiento de su hermana ya no tuvo el mismo poder para destruir a nuestra familia. ¿No sería mejor que él también naciera en un mundo donde hubiera reconciliación? Lo siento. Cicatrización. Después de días de reflexión, con el apoyo de Gerardo, tomé mi decisión. Le respondí a mi madre, invitándola a visitarnos después del nacimiento del bebé. No prometí disculparme, ni siquiera sabía si todavía era capaz de eso, pero ofrecía una apertura, una oportunidad para reconstruir algún tipo de relación. José Augusto nació una madrugada de diciembre de 1969, fuerte y sano como su padre. Sofía, que ya tiene casi 6 años, estaba encantada con su hermano pequeño, asumiendo de inmediato el papel de hermana mayor protectora. Gerardo, que ya era un padre maravilloso para Sofía, se fundió con el hijo que llevaba su sangre, aunque nunca, ni siquiera por un momento, hizo distinción entre los 2 niños. Mi madre llegó 2 semanas después. Era mayor, más delgada y sus ojos llevaban un peso que reconocí bien, el peso de la culpa, del arrepentimiento tardío. Nuestro reencuentro fue difícil, lleno de lágrimas no derramadas, palabras ahogadas, sentimientos demasiado complejos para expresarlos. Sofía, con la inocencia de los niños, rompió el hielo, se acercó a la abuela que nunca había conocido y simplemente le preguntó: ¿Sabes contar historias? Papá cuenta historias todas las noches, pero siempre olvida las partes más divertidas.
Mi madre sonrió, la primera sonrisa genuina que vi en su rostro en años. Conozco muchas historias, hija mía, historias del campo, de animales, de apariciones, de aparecidos. Sofía exclamó emocionada. Cuente uno ahora. Y así, en torno a las historias, primero para Sofía, luego para todos nosotros, mi madre poco a poco fue reconectándose con nuestra familia. No fue fácil ni rápido. Había heridas demasiado profundas, silencios demasiado largos entre nosotros. Pero día tras día, visita tras visita, terminó mudándose a Monterrey, a un cuartito no lejos del nuestro. Estábamos reconstruyendo algo parecido a una relación de madre e hija. Nunca hablamos directamente de lo que había hecho mi padre. Era un tema que flotaba entre nosotros, omnipresente, pero nunca mencionado. Quizás era mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para expresarlas con palabras, incluso entre personas que comparten el dolor. Los años pasaron. Sofía creció. Se convirtió en una adolescente brillante, decidida a estudiar, a ser alguien en la vida. José siguió los pasos de su padre, apasionado de los coches desde pequeño, ayudando en el taller que Gerardo finalmente consiguió abrir tras años ahorrando. Nuestra vida no era perfecta. Tuvimos dificultades económicas, problemas de salud, peleas como cualquier familia, pero teníamos algo que durante mucho tiempo pensé que nunca tendría. Paz. La paz de vivir sin miedo, sin secretos asfixiantes, sin la sombra constante de un pasado que amenazaba con destruirlo todo en cualquier momento. Sofía nunca supo la verdad sobre su origen. Fue una decisión consciente que Gerardo y yo tomamos juntos. ¿Qué bien te haría saber que este propósito serviría más allá de llevar un peso que ni siquiera era el tuyo? Gerardo era su padre en todos los sentidos importantes, en el amor, en la dedicación, en la presencia constante. La verdad biológica era solo un detalle sombrío que no necesitaba entrar en su vida. Mi madre, que inicialmente pensó que Sofía tenía razón en saberlo, con el tiempo aceptó. Reé con nuestra decisión. Es una niña feliz, dijo una vez mientras veía a Sofía jugar con José en el pequeño patio del departamento de la planta baja al que nos habíamos mudado. Tu padre ya le hizo demasiado daño a esta familia. No es necesario seguir haciéndolo después de muerto. Y así continuamos construyendo una vida que, si no extraordinaria a los ojos del mundo, era preciosa para nosotros. Una vida construida sobre las ruinas de un pasado terrible, pero que floreció a pesar de todo, o quizás de alguna extraña manera gracias a todo lo que habíamos pasado. Los años pasaban como agua en un río, a veces tranquilos, a veces turbulentos, pero siempre avanzaban. Sofía creció y se convirtió en una mujer joven, hermosa, estudiosa y decidida. Con mucho sacrificio logró ingresar a la escuela de enfermería en 1987. Ella fue la primera persona de la familia en ingresar a una universidad y el orgullo que sentíamos no tenía cabida en nuestro pecho. Joseph, nuestro pequeño, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un hábil mecánico. A los 18 años ya era la mano derecha de Gerardo en el taller, que ya había crecido y empleaba a 3 personas más. Nuestra vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible después de todo lo que había vivido. Finalmente tuvimos nuestra propia casita, modesta pero llena de calidez, en un barrio tranquilo del lado sur de Monterrey. Mi pequeño puesto de antojitos se había convertido en un humilde restaurante llamado El Sabor de México, conocido por sus tamales y por las risas que a menudo salían de nuestra cocina. Mi madre, ya frágil pero todavía fuerte, vivió con nosotros después de que su corazón comenzó a debilitarse. Por primera vez en años, la vida volvió a resultar tranquila. Todas las mañanas agradecía a Dios por darme la fuerza para sobrevivir y construir algo hermoso a partir de las cenizas de mi pasado. Pero la paz tiene una manera de poner a prueba a quienes creen que se la han ganado. Justo cuando pensaba que las pesadillas habían quedado atrás, llegó una carta. Y con ello, el pasado volvió a tocar la puerta. Si este capítulo te conmovió, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo, para que más personas puedan escuchar historias que se niegan a permanecer enterradas. Porque en la parte 3 verás como un secreto, enterrado durante mucho tiempo, puede abrir las cicatrices de toda una generación. La historia aún no ha terminado.